Artículo tercero. Aquí va a presentarse la Virgencita María en esta parte del estudio y lo vamos a ver en el catecismo. Aunque sea medio árido esto del estudio y aunque escuchen que vamos a estudiar de la fe, ustedes tienen que tener la seguridad de que esto es capital, absolutamente necesario en nuestra vida de creyentes. Y cuando nosotros terminemos el credo, ustedes van a tener absolutamente una idea total de la Santísima Trinidad. Y cualquier clase nueva y a cualquier parte donde vayan, se van a dar cuenta si les van a hablar del Espíritu de Jesús o del Padre, que ya eso es pan comido para ustedes. Y que lo han vivido empezando con la oración y con los salmos. Entonces están ustedes súper enriquecidos, favorecidos. Son unos santotes. Pues para que se promueva la canonización del grupo, vayamos teniendo siempre conciencia de esto, es fundamental. Artículo tercero, comenzamos. Jesucristo. Jesucristo concebido por obra del Espíritu Santo. Jesucristo, ya vimos y dijimos y platicamos y comentamos lo que significa Jesús, lo que significa Cristo y lo que es Jesucristo. Y cómo nuestra profesión de fe nos lleva a reconocer que Jesucristo es Dios y es hombre. Entonces ahora vamos a ver cómo fue todo eso desde su momento de la concepción. Ya entendemos un poco más el título de artículo tercero, Jesucristo. ¿Qué cosa? Lo novedoso. Es concebido por obra del Espíritu Santo. O sea que va a ser engendrado en el seno de María. Ahí va a estar el inicio de la vida humana del Verbo de Dios hecho hombre. Esa criatura que se va a desarrollar en el seno de María Santísima, que es obra del Espíritu, que no es intervención humana, ese va a ser el ser humano, Jesús, en donde vendrá el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces va a haber una relación, son términos teológicos muy fuertes que luego uno ni les entiende, pero es la unión hipostática de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Quién sabe qué rollo sea eso, pero es el Verbo de Dios en Jesús, como verdadero Dios, como verdadero hombre. Entonces ahora sí, concebido, ¿por qué? Por obra del Espíritu Santo. Nos tenemos que dar cuenta también de la participación activa y permanente e importante y absolutamente necesaria en su participación del Espíritu Santo. Jesús es concebido en el seno materno por obra del Espíritu Santo. Y al principio de la creación, el Padre Dios, después de haber hecho al Adán así en cuerpo, le insufló espíritu, hálito, ruaj, eso ya lo estudiamos también, y el ánima, sí, comenzó a ser persona humana. No en ese momento, a través de los siglos, pero es la participación de Dios en el desarrollo del ser humano, pero con la presencia permanente del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tiene que permear en nosotros de una manera constante. No podemos ni siquiera decir Jesús con propiedad sin la participación del Espíritu Santo. Y todo lo que podemos ser y creer y pensar y sentir de Jesús, siempre, y del Padre Dios, siempre va a estar bajo el influjo del Espíritu Santo. Entonces vamos valorando al Espíritu porque es el gran desconocido y es Él, la presencia de Dios como fuerza, como sabiduría, como creatividad fundamental de Dios nuestro Padre entre nosotros. Jesucristo concebido
por obra del Espíritu Santo, y que nace de María Virgen. Nace, no aparece así como Superman que vino y nace después de su tiempo de fecundidad en María, y el nombre de su madre es María, y esa característica de esta mujer es su virginidad. Después vamos a ver su humildad, su obediencia, su fe, su amor, su generosidad, su salvación, su participación en el reino de Dios que se establece, el principio de los tiempos nuevos, la infancia de Jesús. Vamos a ver un evangelio de la infancia. Entonces vamos a ver esa infancia, se llama Evangelios de la Infancia, y van a estar en Mateo y en Lucas, nada más, que se va a hablar de la niñez de Jesús. Pero ahora viene, ya lo vamos a brincar ya grande, en el bautismo, las enseñanzas de Jesús. ¿Cuándo es eso? Desde el bautismo hasta su resurrección. Y entonces aquí se incluyen las 5 narraciones y los 5 discursos de Jesús en San Mateo. Por el amor de Dios Santísimo, por lo que más quieran, vamos a tener que leer Mateo, por favor, porque si no, entonces no van a encontrar esas narraciones en las que se refieren a Jesús en su revelación y esos discursos que pone el escritor en boca de Jesús. Ese es absolutamente necesario que se acostumbren a tenerlo en cuenta. Y por eso nada más pongo la línea, porque la tarea va a ser leer capítulos del San Mateo. Ahora, viene a desarrollarse lo que dice arribita, las enseñanzas de Jesús. Abajito, narración 1. ¿Se acuerdan que hay 5 narraciones? Entonces el Evangelio de Mateo va a hablar primero de la infancia de Jesús y luego una primera narración. Mateo, Y entonces, después de la narración, más abajito, síganle, a la hoja 6, y dice, discurso evangélico de Jesús. Primera narración, el autor va narrando, él va diciendo lo que le sucede, lo que le pasa a Jesús. En los discursos de Jesús se va a presentar al Maestro Jesús hablando él, enseñando él. Por eso nuestro Maestro es el Supremo Señor Jesús, porque en eso Él es el que nos enseña. Estamos en la página 6, en donde dice hasta mero arriba, discurso 1. Entonces siempre va a haber en el Evangelio de Mateo 7 partes. La primera es la infancia de Jesús y luego 5 narraciones con 5 discursos. Ya llevamos 6. Y al final la resurrección 7. ¿Sí? Pasión, muerte y resurrección. Entonces, entre la resurrección y el bautismo, desde el bautismo a la resurrección, se va a establecer esa narrativa y ese discurso. Esto no lo tienen, no. Esto es bien difícil que se los planteen. Eso yo me lo descubrí en España. Cuando hice un trabajo de Mateo y me lo tacharon, me dijeron, ¿qué quisiste hacer? ¿Qué quisiste hacer? Te voy a poner 10 porque son muchas hojas, pero creo que no entendiste nada. Me puso 10, pero eso me ayudó para analizar. Y me encontré, obvio, uso la Biblia de Jerusalén y le puse análisis y descubrí esto. Sí, y ahí lo dice, pero no se da uno cuenta. Ustedes son bien santotes, pero no se dan cuenta. Saben un montón de cosas, pero son bien ignorantotes de las cosas buenas que saben. Es decir, ignoran las cosas buenas que saben. Por eso disfrutan tan poquito su vida a veces.